¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Tito Figueroa y quiero decirte un par de cosas importantes muy rápidamente. En primer lugar, si deseas participar por $40, simplemente tienes que hacer un comentario, por supuesto, cónsono con el tema que estoy desarrollando en este episodio, que está relacionado con el efecto placebo. En segundo lugar, si quieres saber quién resultó ganador o ganadora en el sorteo anterior, entonces tienes que ver también este episodio porque encontrarás en un momento incrustado esa información y cómo se realizó el sorteo completamente transparente. ¿Y por qué hablo del efecto placebo? Porque para mí es una muestra contundente, fehaciente de ese potencial autocurativo que bajo ciertas condiciones es capaz de ponerse en marcha en nuestro organismo. Por lo tanto, mi deseo es que veas este episodio completo, porque en cada segmento he abordado este tema tan fascinante, tan apasionante y que tiene que ver contigo y conmigo desde perspectivas distintas. ¿Ok? Así que te agradezco que estés aquí. Te invito nuevamente a que veas todo el episodio, a que participes con tu comentario. Puedes hacer cuantos comentarios desees siempre y cuando estén relacionados con el tema. Y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por formar parte de esta comunidad. Existe un misterio en la medicina que los libros no cuentan, un fenómeno que desafía todo lo que creemos saber sobre la enfermedad y la curación. Es un enigma que ha puesto en jaque a los más grandes científicos, un secreto que ha sido suprimido, incluso desacreditado, y sin embargo persiste. Ha sobrevivido a los siglos, oculto en la sombra de los laboratorios y los archivos médicos. Su nombre, el efecto placebo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algo que no contiene ningún principio activo puede hasta sanar? ¿Cómo puede la mente humana provocar una respuesta fisiológica medible, incluso en condiciones graves? ¿Acaso esta es la prueba de que el cuerpo tiene un potencial de autocuración enorme y que bajo ciertas condiciones es capaz de ponerse en marcha? En honor a la verdad, este fenómeno ha sido conocido desde hace muchísimos siglos, solo que bajo distintos nombres. En la Grecia clásica, los enfermos viajaban cientos de kilómetros hasta los templos de Asclepio. Allí dormían en las catatumbas del santuario y despertaban creyendo que los dioses los habían tocado en sueños. Para muchos era definitivo, para muchos era la cura, para muchos el alivio era inmediato. Lo mismo ocurrió con los antiguos chamanes de Mesoamérica, los médicos del Renacimiento y los sanadores medievales. El secreto no estaba en los rituales, ni siquiera en las sustancias, sino en la creencia inquebrantable del paciente en la cura. Sin embargo, cuando la medicina moderna abrazó la ciencia y la farmacología, el placebo fue relegado al olvido. Lo llamaron efecto secundario, anomalía, ilusión, pero ¿y si no lo es? Si esto demostrase que bajo ciertas condiciones hay un potencial biológico autorreparador capaz de activarse. Fue Heinrich Kuhne quien en 1903 introdujo por primera vez el término placebo, pero el misterio no hizo más que crecer. En 1955 el doctor Henry Beach realizó un descubrimiento inquietante. En múltiples ensayos clínicos, un porcentaje considerable de pacientes que recibían placebos mostraban mejorías idénticas o incluso superiores a aquellos tratados con medicamentos reales. Sus cuerpos reaccionaban como si hubieran tomado el tratamiento activo. Es como si un ejército silencioso de químicos neuroactivos se activase en el cerebro cuando creemos en la cura. Endorfinas, dopamina, serotonina, moléculas que modifican la percepción del dolor, regulan la inflamación, restauran funciones. En algunos casos, los efectos del placebo han sido tan potentes que han rivalizado con los medicamentos más avanzados. Sin embargo, en lugar de estudiarlo a fondo, la ciencia moderna lo ha reducido a una nota al pie de página. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría si la humanidad descubriese que posee dentro de sí misma el poder de sanar sin necesidad de fármacos en algunos casos? ¿Podría la industria médica permitir que este secreto salga a la luz? Tal vez el placebo es la mayor prueba de la autosanación y al mismo tiempo el secreto mejor guardado de la medicina. Seamos claros, el placebo no es un truco de la mente, no es una ilusión, es biología en acción, un código aún no descifrado que demuestra que la mente puede generar cambios medibles en el cuerpo. Es un fenómeno invisible a simple vista, pero que las máquinas de neuroimagen han revelado con claridad. El placebo tiene un poder tangible, mensurable y lo más inquietante, replicable.
Desde los primeros estudios en la década de 1970 hasta los avances más recientes, la ciencia ha revelado una verdad innegable. La creencia genera química. La expectativa de sanación activa redes neuronales específicas, liberando neurotransmisores que en muchos casos son los mismos compuestos que la medicina moderna usa en sus tratamientos. Uno de los estudios más revolucionarios fue realizado en 1980 por el neurocientífico John Subieta en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Su equipo administró a un grupo de pacientes una solución salina inerte, asegurándoles que era un potente analgésico. Los resultados fueron absolutamente desconcertantes. Las resonancias magnéticas funcionales mostraron que los cerebros de los pacientes respondieron al placebo como si realmente hubieran recibido un medicamento. Se activaron las mismas áreas cerebrales responsables de la analgesia. Se liberaron endorfinas en las mismas proporciones que con un analgésico real. La diferencia: no había ningún fármaco presente, solo la creencia. En el año 2002, un estudio publicado en la revista Nature Medicine dio un paso más allá. Se descubrió que la expectativa de alivio podía activar la vía mesencefálica, una estructura clave en la percepción del dolor. Los pacientes que creían estar recibiendo un medicamento mostraron reducciones significativas en la sensación de dolor, equiparables a los efectos de los analgésicos farmacológicos. Y adivina qué, la resonancia magnética funcional reveló algo aún más escalofriante. Las mismas vías endorfinérgicas que se activan con morfina también se encendieron con el placebo. Es decir, el cerebro actuaba como su propia farmacia, fabricando su propio analgésico interno. En mi curso Coeficiencia Inmunológica, precisamente en el módulo en donde tratamos la psicoanalgesia volitiva, técnica que aprendí precisamente con el doctor Ángel Escudero, quien por más de 40 años guió a sus pacientes de manera que fueron intervenidos quirúrgicamente sin el uso de anestesia química y sin dolor. No solamente hablamos de este tema a fondo, sino que te enseñamos cómo lograrlo tú también. Así que si quieres más información sobre mi curso Coeficiencia Inmunológica, en el cajón de descripción tienes un enlace que va directo a mi WhatsApp. Allí me puedes solicitar la versión gratuita de este curso. Y ahora continuemos. Y es que el efecto placebo no se limita al cerebro. En el año 2014, un estudio publicado en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, precisamente por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, demostró que la expectativa de recibir un tratamiento puede alterar la respuesta inmunológica. Los pacientes que creían estar tomando un medicamento mostraron un aumento en sus niveles de glóbulos blancos y una reducción en los procesos inflamatorios similares a los efectos de algunos inmunomoduladores. En otras palabras, el placebo no solo modifica la percepción del dolor o el estado emocional, también influye en la respuesta inmune y en muchos casos en la regeneración celular, en la velocidad de cicatrización, etcétera, etcétera. Pero si la evidencia es tan clara, ¿por qué la medicina moderna aún lo trata como un efecto colateral, como si no tuviese importancia? En el año 2012, un equipo de la Universidad de Michigan publicó un estudio revelador. La dopamina, la molécula clave en la sensación de placer y motivación, también juega un papel crucial en el placebo. La simple expectativa de una recompensa activa el sistema dopaminérgico en el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. No es solo una ilusión psicológica, es una respuesta neuroquímica real. Más recientemente, en el 2019, un estudio de la Universidad de Yale reveló algo aún más sorprendente. Se investigó el efecto placebo en pacientes con trastornos digestivos crónicos. A medida que los pacientes creían más en la efectividad del tratamiento, experimentaban una reducción en la inflamación intestinal y mejoras en su calidad de vida. Y lo más increíble, ¿sabes qué es? Las resonancias mostraron activación en las áreas del cerebro que regulan el estrés y la percepción de la enfermedad. El placebo no solo cambia la química del cuerpo, sino que también reescribe la experiencia subjetiva de la enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿por qué este fenómeno sigue sin ser aprovechado como una herramienta terapéutica legítima? Y una pregunta un poco más incómoda sería, si la mente tiene el poder de sanar, ¿qué significaría eso para una industria que depende de la enfermedad?
Un caso que exploraremos nos lleva al año 2001, cuando John T. Smith, un hombre de 53 años con cáncer de pulmón en fase terminal, ingresó a un ensayo clínico con una última esperanza. Se le administró una inyección semanal de lo que le dijeron era un tratamiento experimental revolucionario, y él creyó en ello con todo su ser. Pero aquí está el detalle, Smith nunca recibió un medicamento real. Su inyección contenía únicamente agua salina, no había ninguna sustancia activa. Sin embargo, en los meses siguientes, algo imposible ocurrió. Sus tumores comenzaron a reducirse y a reducirse hasta desaparecer. Los médicos, incrédulos, repitieron las pruebas, pero los resultados eran contundentes. El cáncer había desaparecido. El señor Smith vivió unos cuantos años más sin rastro de la enfermedad. Su creencia en la cura parecía haber movilizado procesos biológicos que la ciencia aún no comprende, o quizás no se interesa en comprender. Pero este intrigante caso no es único. En el año 2007, Jan, una mujer de 75 años con cáncer metastásico de pulmón, se inscribió en un ensayo similar. Recibió un supuesto fármaco innovador. Los análisis posteriores mostraron una remisión completa. Lo más sorprendente, Jan Hoff nunca recibió el medicamento real. Cada dosis que le administraron era placebo. Su convicción, su fe en el tratamiento pareció ser suficiente para activar mecanismos internos de sanación. Pero óyeme bien, el placebo no solo ha demostrado efectos en el cáncer. En 1999, un estudio publicado en The Lancet reveló que pacientes con Parkinson experimentaron mejoras notables en su movilidad tras recibir una píldora inerte. Creyeron que era levodopa, un fármaco esencial para la enfermedad, pero no lo era. Aún así, su cerebro reaccionó como si lo hubieran tomado. Las resonancias magnéticas funcionales mostraron algo fascinante. El cerebro de estos pacientes había liberado dopamina por sí mismo. Su convicción en el tratamiento había engañado a su biología, generando la misma respuesta química que un medicamento real. Pero prepárate, porque lo que viene a continuación desafía aún más los límites de la lógica y la medicina. Las llamadas cirugías placebo han revelado el impacto extremo que la creencia puede tener en el cuerpo humano. En un estudio de 1998, publicado también en The Lancet, pacientes con estenosis de la aorta abdominal fueron sometidos a una cirugía simulada. Creyeron que habían sido operados, pero en realidad los médicos solo hicieron una incisión superficial y la cerraron de inmediato. Lo inexplicable es que sin ninguna cirugía real, la mayoría de estos pacientes reportaron mejoras significativas en sus síntomas. Sus cuerpos actuaron como si realmente hubieran sido operados, ajustando su biología en consecuencia. La pregunta es inevitable. ¿Qué está ocurriendo dentro del cuerpo cuando la mente cree en la curación? ¿Podría la expectativa movilizar procesos biológicos de regeneración? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la medicina moderna? Pero seamos completamente honestos, la biología subyacente del placebo no es un misterio total. Se sabe en la ciencia que la creencia puede liberar moléculas mensajeras y éstas pueden actuar como moduladores, incluso desde una perspectiva epigenética. Bien, vamos a comenzar entonces con el sorteo rápidamente. Voy a seleccionar todo esto. Vamos. Hubo 200 y tantos comentarios. Ok, hasta aquí. A ver. Hasta aquí, perfecto. Y nos vamos acá y vamos a pegarlo aquí, ¿verdad? Aquí dice el prompt, que le voy a pasar una lista de comentarios. Necesito que selecciones aleatoriamente uno como ganador, sin ningún tipo de preferencia, solo por aleatoriedad pura. Sin embargo, debes excluir cualquier comentario que provenga de Tito Figueroa Oficial, porque yo he estado respondiendo a algunos, ¿verdad? Entonces aquí pegamos esta lista, y aquí está, ¿verdad? Aquí están todos los comentarios. Entonces vamos a ver qué nos dice ChatGPT. A ver qué responde. Está analizando. Está pensando. Wow. Se lo está tomando muy en serio, ¿verdad? Aquí está. El comentario ganador es Agnès. Qué bien. Bueno, la persona ganadora tiene que comunicarse conmigo a través del WhatsApp que está en la descripción de este video. Felicidades. Y a ti te animo a que participes también. Esta vez será por $40.
Así que hemos puesto el premio un poco más interesante. La idea es que fomentemos la interacción de esta hermosa comunidad. Te dejo un súper abrazo y gracias por estar aquí acompañándome.